El libro de Judas, we're going to be in the book of Jude, chapter 1. Vamos a estar en el capítulo 1. 1:3, 1:3 en Judas. Y hablamos de contienda ardiamente por la fe. Voy a tener que leer lo que tengo escrito. Entonces, contienda dice ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe. Ahora sí. Y dice aquí en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. So it's talking about contending for, fighting for the faith that Christ, that the apostles had preached to them. The death, the burial, and the resurrection of Christ. Entonces, ellos por décadas habían predicado el mismo mensaje que Dios tiene planeado para ellos, la salvación, cumplida la salvación en Cristo, la obra y la persona. Pero dice algo importante, que hay que contender, hay que pelear, batallar. Hace 2 semanas estudiamos el capítulo de Hebreos en la sustancia de la fe. So a couple weeks ago we preached about, in Hebrews 11, about the substance of our faith. Nuestra fe en Dios es sumamente importante porque es lo que determina el nivel de compromiso que ponemos en Él durante todos los días de nuestra vida y a través de todos los gozos y de las derrotas. The faith and the level of faith and the maturity of faith we have determines the way that we act and we live, good and bad. La fe depende del valor del objeto de nuestra fe. Our faith depends on how much value we put on the object of our faith. ¿Cuánto valor tiene Dios en tu vida? ¿Cuánto valor tiene Dios en tu vida? Si tu fe depende en el valor de la fe que tiene en Dios, ¿cuánto valor tiene hacia Dios? How much value do you put in He who is the object of your faith? Mira, es fácil exclamar, Él es todo para mí. It's easy to say, He's everything to me. Pero a menudo nuestras acciones y decisiones nos convierten en hipócritas. But how many times we exclaim, God's my God, and then we go out that week and we live like hypocrites? Hebreos 11:1. No tiene que ir, pero voy a leer como un texto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, Hebrews 11:1 tells us that our faith has substance and value. ¿Es tu fe la certeza de lo que se espera y la convicción en Él quien no se ve con los ojos? ¿O has puesto su fe en otras cosas? Es más fácil poner la fe en cosas que vemos, que tocamos, con gente con quien hablamos. Pero para poner la fe principal en Dios no es fácil. No es fácil. Y por eso la fe que tenemos hay que ganar la sustancia. Hay que madurar para tener una fe que cuando enfrentamos derrotas, problemas, pruebas, entonces decimos, no sé qué está pasando, pero confío en Dios, el objeto de mi fe. So we have to have a faith and grow in a faith and mature a faith so that when we face problems and difficulties and trials, we can stand there and say, I don't know how we're going to get through this, but I trust in He who is the object of my faith. Como pastor y amigo de la mayoría de la gente aquí, puedo testificar que en gran parte es así, que muchos aquí tienen una fe, que es realmente una fe importante. Yo he visto por 7 años y medio. I've been here for 7.5 years with a lot of you people, and I've seen great faith. A mí es un aliento. Lo difícil es que no nos hace perfecto. No sé qué pasó conmigo, tal vez no soy un buen predicador, pero después de 7 años uno hubiera pensado que hemos ya llegado a la perfección.
I would think maybe after 7 years of preaching to you guys, you would already be perfect, pero no lo es. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tenemos? Tenemos fe. Y lo que quiero es que la Biblia dice al pastor que hay que alimentar a la gente con la palabra de Dios. So the job of the pastor is to feed the flock spiritual food. ¿Para qué? Para poder crecer en la fe, para poder tener evidencias, para poder probar a Dios en lo que Él dice, para ver si es cierto o no. And we grow in that faith by taking the Word of God and trying God at His Word to see if what He says is true or not. Y poco a poco, año tras año, la fe tiene sustancia y evidencia. Y cada vez que enfrentamos algo que es difícil, tenemos la habilidad, no por confianza en nosotros mismos, pero por fe en Dios, que vamos a poder superar, ganar, vencer cualquier cosa que es una prueba. And by growing in this faith, we know that by facing the world in the way that God says, growing faith, that we will be able to face all things, overcome all things, because our God is God, and He is a great God. Leo en 1 Pedro 1:7, porque aquí encontramos que a veces la fe no es fácil. Pero escuche lo que dice, pero la fe, aunque no es fácil, es tan preciosa. Porque dice en 1 Pedro 1:7, so in 1 Peter 1:7, in 1 Peter 1:7, it tells us even though faith isn't easy, it is precious. Dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, precious than gold, el cual aunque perecedero, gracias, perecedero. Tengo que poner el acento en el lugar correcto. Perecedero. ¿Sabe qué? Estaba practicando eso. Voy a decir, porque es una palabra que no uso a menudo, pero no me ayuda, no sé qué es. ¿Qué es la mente? No funciona más. And so I practiced that word and not to mess it up, and I'm still going to mess it up. Se prueba con fuego, dice. Con fuego. ¿Qué es la fuego? Pues el fuego son las pruebas, los rotos, problemas que tenemos. We face with fire. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo en el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. So He is the beginning of our faith. He is the end of our faith. Él es el principio de la fe. En Él empezamos de vivir por fe cuando aceptamos a Cristo. Empezamos. Y no antes. Antes estamos buscando, estudiando. So before we accept Christ, we're looking, but we don't have faith in God yet. En el momento que aceptamos a Cristo, entonces empezamos a tener una vida de fe. So when we accept Christ, we begin a faith walk. Pero dice aquí, pero Él también terminamos con Jesucristo. Empezamos con Él, terminamos toda la vida, que entonces cuando empezamos con Cristo, vivimos en Cristo hasta el final. Pero lo bueno es que en el final de la fe, sí, la fe está en Cristo. Entonces en el fin dice en 1 Corintios, etcétera, que Él nos lleva a un lugar donde Él tiene preparado para nosotros. The good thing about the beginning of our faith being Christ, walking with Christ, the end of our faith is Christ. And it says that when this mortality should put on immortality, Christ Himself comes and He takes us to a place He has prepared for us. And that's when our faith shall be sight. Es cuando la fe tiene vista. Por lo menos podemos experimentar en una manera perfectamente real. Entonces, ¿quién pensaba que vivir por la fe sería algo fácil o automático? Ustedes, espero que no. Porque vemos en la Biblia aviso tras aviso tras aviso. Mira, la fe es preciosa, no hay nada con más valor, pero hay un precio. ¿Qué es el precio? Hay que contender a veces por la fe. It's valuable because it's true, it's real, but there are times when we have to stand up for our faith. En este mundo, a menudo. In this world, a lot. En este mundo tenemos que entonces
decidir en todas las opciones que hay, los miles, que hay solo una opción que voy a recibir y voy a cumplir. And so all the thousands of options we have in this world, because there's so many, at some point we have to say, God, what is your word? And we literally take his word and we do his word. Y lo hacemos por fe, si no tenemos fe en otra cosa. Y no es fácil porque el mundo nos quiere ofrecer lo que queremos. Not easy because the world wants to give us what we want. Nos vende todo lo que queremos. El mundo es un mercado. The world is a supermarket. Y quiere vendernos algo. Es un precio. Pero en el mundo hay los que están buscando qué es que quieres para poder venderte algo según tus gustos y no según lo que Dios tiene para ti. And so in the world, it's easy because the world wants to offer you every philosophy and every religion that you might want, but it may not be exactly what God has for you. Pero por la fe, buscamos la palabra de Dios y quedamos fieles a lo que Dios tiene para nosotros. Es la fe. Es la fe. Entonces, vamos a ver en el libro de Judas solo dos versículos. 3 y 4. We're just going to look at Jude 1, or Jude, really, there's not even a chapter, no hay capítulo. Pero vemos allá que en 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me parece que están pasando por dificultades. 4. ¿Por qué? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. So here's the brand. Here's what's happening. Aquí es lo que pasa. Es que tenemos gente entrando en el rebaño de Dios. Hay los que están buscando específicamente los hijos de Dios. So there's somebody looking specifically to market God's children. Pero no están aquí para enseñarte o ayudarte o de guiarte en lo que Dios tiene para ti. Están usando el rebaño de Dios para su ganancia propia. They're not looking to help, to guide us, to show us what God wants. They're looking to use you and use me to get what they want from you. Es lo que está diciendo. Hay hombres que entran, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Lo hacen a propósito, lo hacen para engañar. They do it on purpose, they do it to deceive. ¿Quién pensaba que vivir por la fe sería algo, fácil? No, ninguno de nosotros. No tengo que avisarles que en este mundo hay filosofías, creencias que agradan a nuestros gustos, porque hay miles. ¿Sabe que el problema estamos estudiando el libro de Proverbios, so we're in the book of Proverbs and we're studying wisdom literature. Estamos estudiando la sabiduría que tenemos de Salomón, el rey, el hijo de David, hace 3,000 años. Él juntaba en bibliotecas miles de dichos y miles de cosas, poesías de los sabios de Egipto y de otros lugares, en todo el lugar de allá. Y había mucha gente que él juntaba, pero Dios lo había dado específicamente, espiritualmente a él, para juntar proverbios. ¿Para qué? Para ayudarnos no solamente de saber qué hacer, pero para aprender cómo usar lo que sabemos, en qué situación. Eso es sabiduría. So we studied this last Thursday that God had given Solomon specifically Proverbs so that what we have together as human beings is more than just a bunch of information. It's not just what we have, it's how to use it and when it's right to use it. Es lo que tenemos, pero también sabiendo cuándo es el momento indicado para utilizar eso. Sabiduría. ¿Por qué? Porque para vivir por la fe no solamente es aprender los datos de la Biblia. So to live by faith is not just learning the information of the Bible.
¿Sabe que es bueno de estudiar lo que dice la Biblia? Es bueno de memorizar lo que dice la Biblia. It's good to learn, it's good to study. Sin embargo, para poder utilizar lo que Dios dice aquí, hay que vivir. Hay que practicar día tras día tras día. Y tenemos un contexto de la vida que incluye que hay un Dios santo, perfecto y que nos ama. Y tenemos que entonces buscar su guía, su palabra, su guía. ¿Cuándo? Dime, Padre, porque yo sé que dice aquí, pero ¿cuándo voy a hablar? ¿Cuándo voy a decir algo? ¿Cuándo voy a cumplir con algo? So it's not just getting the information in the verses, it's knowing when to use it, how to use it. Y sabe que Dios, la madurez no solamente es inteligencia. La madurez es aprender algo de la Biblia y por fe creer lo que Dios nos dice, cumplir, porque no dice en Santiago, no dice, no sean ustedes oidores solo, pero hacedores de la palabra de Dios. Y saber cuándo y cómo, ¿me entienden? La fe y contender por la fe no es solamente aprender una lista de versículos, hay que vivir, hay que discernir, hay que aprender. Y a veces aprendemos más por derrotos o problemas que cuando todo está bien. Pero todo está incluyendo en la vida de la fe. Para contender de la fe no significa que tiene que ser perfecto, porque eso no existe en los seres humanos. So it's not possible that to fight for the faith you have to be a perfect, godly, spiritual giant. Un gigante de la fe, no es posible. Él dice en 1 Corintios 10:13, no vamos por allá, 1 Corinthians 10:13, vamos a pasar por pruebas, pero Dios nos va a dar lo que personalmente yo necesito para poder con Él superar lo que está enfrente de mí. So he has said that by faith I'm growing to a point that there's going to be events and trials put in my life, but he is always going to give what you need when you need it to be able to do what he wants. Eso es tener fe en Él. Es lo que tenemos. Entonces buscamos, ¿para qué? Para contender por la fe. ¿Cuánto valor tiene tu fe? El objeto de tu fe. El mundo te va a ofrecer opciones. Pero ¿existe una opción mejor que Dios y su palabra? Les prometo que no. The world is going to give you options, and it's going to give you variety, and it's going to tell you what you want to hear. But I'm telling you, you stay by the faith that you have listened in the Word of God. Because in this book, with the Holy Spirit guiding, there is nothing more precious and valuable than not only God, but God's Word for you. Y no hay nada que va a cambiar tu vida, para mejorar tu vida, que la palabra de Dios y la presencia de Dios tu Padre. Y hay que creer eso. Hay que vivir por eso. Hay que poder entonces tomar lo que dice para discernir y juzgar y cumplir con lo que Él dice según mi fe en Él. Los justos vivirán por la fe. The just shall live by faith. Why do we do that? Because we have learned. There's nothing better, nothing more valuable. Y no sé de ustedes, algunos sabios aquí, algunos con canas. Ahora hay más con canas que hace 7 años. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántas veces todavía nos cayamos en trampas que sabíamos mejor? How many times we still fall in the same traps? Ay, ¿qué estoy haciendo? Dios, dame más fe. La fe para poder aprender lo que tiene para mí y cumplir y creerte en lo que dices. And we say, so how many of us have gotten older and wiser, but we're still falling into the same traps? We say, God, why did I fall in that again? Give me faith. My faith is substance to do what I know you asked me to do and to grow and to mature in that faith. Algunos ejemplos. Hay ejemplos de gente que pensaron que eran tan inteligentes que podían negar a Dios o rechazar a Dios por evidencias. Porque lo que dice en Hebreos es que tenemos la fe de sustancia por evidencias. So in Hebrews 1, it tells us that our faith is based on substance that is built by evidence. En un corte,
Cuando hay un abogado, está tratando de construir un caso para librarte o de echar culpa en ti. Entonces, están construyendo un caso y lo hacen como con evidencias para decir si la evidencia dice que sí o la evidencia dice que no. Hay evidencias, la vida es así. Nosotros sabemos que Dios nos da su palabra para poder probarlo, para poder crecer en la fe. Y lo que pasa es que vemos que Dios es fiel a su palabra 100% de las veces. And that grows our faith. Y eso es que nos ayuda a madurar en la fe. Y cuando es tiempo de contender ardientemente, porque va a ocurrir una instancia en tu vida cuando va a ocurrir, pero va a ser una prueba que es un gigante para ti. So what happens? You're going to face the trials that is a giant in your life. And God's going to say, it's okay, we got this. Dios va a decir, está bien, no te preocupes porque estamos nosotros. Vamos a poder superar esto. Vos y mí. Porque Dios está con nosotros, está fiel, es fiel a su palabra. Y nosotros tenemos el beneficio de ser hijo de Él. Y Él nos lleva a su lado, nos da su palabra, nos da el Espíritu Santo, nos guía. Y dice, conmigo, con fe en mí, ya tenemos superado. Hasta la muerte. So God says, listen, you're my child, stay with me. And He will take us and lead us and give us, make us more than conquerors all the way into the death. Es increíble. 3 ejemplos. Tengo un ejemplo de, no sé si han escuchado el libro Ben-Hur. Es una novela muy famoso cristiano. No sé si ustedes conocen la historia. Había 2 hombres inteligentes. Creo que los 2 eran abogados, me olvidé de buscar. Pero los 2 abogados, pero estaban pensando, wow, somos jóvenes, ateos. Dijeron, aunque somos ateos, vamos a tratar de ganar dinero aquí. Eran buenos de autores. So these 2 guys who wrote the book of Ben-Hur, they were both atheists. Y dicen, mira, vamos a entonces tener un libro que es la historia alrededor del tiempo de Jesucristo. Y vamos, porque todo el mundo está enamorado con la Biblia. En esa época, hace 100 años. O 70 años. So 70 years ago, these guys said, we're going to write this book on Ben-Hur y vamos a ganar dinero. Aunque somos ateos, vamos a escribir un libro de la historia de Cristo. Vamos a siguiendo negando que realmente Ben-Hur, porque en el fin él está enfrentado con Jesucristo. He said, we're going to show how this is not real. Como Cristo no es real, solo es una historia, pero no está bien, podemos vender libros. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Después de estudiar las evidencias de Cristo, los 2 en el fin aceptaron a Cristo como Salvador, escribieron su libro, y en el fin el héroe Ben-Hur, él también aceptó a Cristo como Salvador. Por evidencias. También estoy pensando en, no sé si saben quién es C.S. Lewis, uno de los más famosos filósofos de nuestra edad, o realmente de la edad antes de nosotros. Falleció en 72, algo así. Genio. Su habilidad de escribir es increíble. So here's C.S. Lewis, and he's this genius. En Inglaterra, él estaba criado en el tiempo estaba un soldado en la primera guerra mundial. He was in the First World War. Pero después, entonces, llegó el momento de ser muy famoso. Pero ¿qué pasó con él? Estaba criado en una familia muy religiosa, pero estricto, pum. Y él negó a Cristo. Fue a una escuela, negó a Cristo, negó al Dios. Se convirtió en ateo. So C.S. Lewis was a young man brought up in a very austere Christian home, but when he went off to school, he rejected Christ, rejected God. Él empezó a leer todos los filósofos del día que rechazaron a Cristo y empezó a leer mitos, mythology, en philosophy y todo. Pero ¿sabe qué pasó? Él dijo, mire, ninguna persona inteligente puede creer que hay un Dios.
Ninguna persona inteligente puede creer que Jesucristo es un salvador, un tipo de salvador. Es lo que él pensaba. El problema es que cuando llegó a su doctorado, él entró en la universidad y alrededor había varios de los otros profesores doctorados inteligentes que él apreciaba mucho, cristianos. Y él pensaba, wow. So he went in, he became a professor, and then he looked around and there was a number of professors that were very strong Christians. Uno es J.R.R. Tolkien. ¿Conoce el nombre? Tolkien, que escribió los libros de The Hobbit, The Lord of the Rings, y él escribió todo eso. Muy famoso. Eran muy buenos amigos. Entonces pensaba, ¿cómo es que una persona muy inteligente? Y entonces habló con ellos. Empezó de hablar con hombres inteligentes sobre la Biblia y mostrarles evidencias. En tiempo, C.S. Lewis dijo, ¿sabe qué? Después de leer todos los libros de la historia del hombre, las culturas y mitología, después empezó a leer la Biblia y dijo, wow, qué diferencia que hay. Y primero entonces él decidió que por todo lo que había visto, por evidencias, que hay un Dios. So the first thing he did was he said, there's got to be a God. All the evidences, all the science, all the history, all the cultures, everything pointed to God, 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 God. So he said, I'm a theist. Creo que había un Dios, pero no sabía quién era. Entonces dijeron, está bien, entonces si quiere estudiar otros libros de religión, Corán, Biblia, y empezó a leer todos los libros porque era un profesor de ese tipo de cosas. He was a professor in mythology and started reading all the mythologies and he read all of the other religious books, the Quran and the Hindu and the writings of Buddha and all that. ¿Y sabe qué? Dijo que cuando estaba leyendo la Biblia era completamente distinta. Dice que veo que los otros libros están escritos por hombres hablando de Dios, pero la Biblia no hay nada escrito. En la historia, todas las historias de los hombres, toda la sabiduría de los hombres, todo lo que el hombre escribe en todos los libros que él había leído, la Biblia es completamente otra cosa. Entonces empezó a leer el impacto que tenía en él. El Espíritu Santo lo tocó, en el fin dijo, no podía negar más de la evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino para salvarnos, murió por mí, resucitó según las evidencias de la Biblia y los testigos, aceptó a Cristo como Salvador. So C.S. Lewis, he said, I just can't deny it. He said, all these other books and all the books in the libraries of mythology and cultures and the Quran and Buddha and Hindu. And he read the Bible and said, nothing's written like this. It's different. He started reading it and the conviction of the Holy Spirit came on him. And he said, I can't deny it any longer that God is God and Christ was sent, the Son of God. And he died just according to the evidences. And he rose again like the Bible said and he accepted Christ as Savior. Se convirtió en uno de los grandes filósofos cristianos de todas edades. ¿Han oído el nombre Lee Strobel? Lee Strobel escribió un libro, se llama El caso de Cristo, ¿no? So he wrote this book called The Case for Christ. ¿Sabe qué pasó con él? Ateo. Ateo en Chicago. Era un tipo de reporter. ¿Qué es reporter en español? Reportero allá por películas, pero su especialidad era legalista, entonces era un tipo de abogado. So he was like a lawyer in reporting. Y su esposa era una persona una cristiana. Y él se cansó de oír de ella, ay, Cristo eso, quería ella ir a la iglesia. Y él no, nada, él era ateo. So he was a atheist. And his wife went to church all the time. She went to church. She talked about God. Por su testimonio, ¿sabe qué pasa muchas veces con cristianos solo por vivir? Mira, voy a vivir según mi fe. Agita. El mundo no le gusta porque es una condenación. Juzga a ellos solo por vivir. No decimos nada, no decimos mal, no queremos condenar. Solo por vivir, que yo vivo una vida, cierta vida por Dios, es una convicción por muchos. Especialmente esposos. So her life was a really conviction to him. Y él decidió, mire, yo voy a entonces estudiar esto de Cristo,
para poder probar con evidencias que este Cristo no es cierto, es una mentira. So he studied all these things about Christ to prove to his wife that Christianity was a lie. ¿Sabe qué pasó? En el fin llegó a la conclusión, es imposible de negar que por las evidencias de la historia del hombre, de la Biblia y lo que veo en la gente, que esto es todo 100% cierto. Entonces, en vez de escribir un libro para negar de la fe, escribió un libro que usamos mucho hoy en día, el caso de Cristo. Él para probar con evidencias que la fe que tenemos es una fe fundada en la palabra de Dios, en la realidad y en la verdad completa, absoluta. So he ended up preaching, instead of writing a book against Christianity, he wrote one of the best books, A Case for Christ, that we have today. Porque dice que no puede entonces entrar en las evidencias, estudiar, porque la fe tiene sustancia, la fe tiene evidencia. Y cuando nosotros tenemos que enfrentar cosas de la vida y contender contra lo que está en mí, mis pecados, o lo que está en el mundo, los pecados del mundo, y ellos quieren atraparnos y quieren entonces secuestrarnos de la fe, podemos decir, no, yo he visto, he oído, yo he vivido que la fe que tengo en Dios es la fe. Y no puedo negar que es cierto para mí. So we say, he says, listen, we have to get to a point so that our faith is so substantive that whenever everything comes in the world against us, tempts us in every way, I can't look at myself in the mirror with credibility and deny Christ. Impossible. And take that. Porque mi fe, la evidencia, mi vida me prueba vez tras vez tras vez que Dios es exactamente quien dice que es. Y Cristo también, la persona y la obra de Cristo. Y la fe, cuando tenemos que contender. Y cuando viene un hombre diciendo, ay, eso no es cierto. No importa si es una persona de millones de dólares, quiere tentar cualquier cosa, porque no, es como aquí en Judas, dice que entraron hombres con propósito de engañar. No sean engañados. I will not be deceived. My faith in Christ guards me, protects me, keeps me going forward. Voy a terminar el mensaje con algunos versículos. I'm going to end this message with just reading some very important verses about faith. Porque escuchen, hermanos, la fe que tienen es más preciosa que el oro. Y eso significa el dólar, el peso, tu casa, tu auto. La fe que es más importante que tu vida física. Porque la fe en Dios sobrepasa lo que es físico, tanto como Cristo sobrepasa todo. Voy a leer algunos versículos. I'm going to read just some verses. Ephesians 2:8 and 9 we know. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloria. Obras or works won't give you faith. You have to believe in He who is believable. Las obras no producen la fe. El objeto de la fe ya existe, solo tenemos que creer en Él o no. Entonces es por fe, somos salvos. Romans 1:16 and 17. Romanos 1:16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. My faith, ¿qué dice? Tu fe, no hay vergüenza. No tengo que decir, sí, yo tengo fe, no quiero estudiar, no quiero saber nada de lo que dice la Biblia porque no puedo creer. No, abre los ojos, estudia lo que dice la palabra de Dios, entonces practica lo que dice la palabra, vive lo que dice la fe y dice que no hay vergüenza en eso. Y ustedes si piensan que Dios va a tener vergüenza
ay, perdón, yo te dije que tal, pero no va a pasar. No, Dios, cuando Dios dice, entonces es cierto. So we're never going to get to a place where God says, I'm sorry, I didn't mean to say that, I really can't fulfill it. Never going to happen. We'll never be embarrassed of your faith. ¿Me entienden? Nunca vas a tener vergüenza por vivir por fe. There will be people who say, oh, you're a Christian, get out of here. We won't invite you to parties anymore. We don't want to do this anymore. And they will even try to, how can you believe that? ¿Cómo puedes creer eso? Es ridículo. Pero no estudian, no quieren saber nada, solo quieren declarar que esos son más inteligentes. Y la Biblia dice que ustedes no les creen, contiene por la fe, vive por la fe y no hay vergüenza. Ellos van a tener vergüenza cuando descubren que todo es una mentira. Romanos 1, 16 y 17. And after this, it says, Gálatas 3:11. Galatians 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Ni todo que puedes hacer o cumplir para probar tu fe. Es que Dios ya existe. Lo que ha hecho ya existe. Él nos dice, nos ofrece su palabra, nos ofrece la vida. Y la fe, no probamos la fe por cumplir todas las cosas. O cumplir lo que yo quiero cumplir. Dios voy a hacer tal, yo voy a hacer tal. Dios dice, no, haga lo que yo te digo hacer. ¿Por qué? La fe empieza con Dios, respondemos, eso es fe. Y empieza conmigo, no es fe. So faith means that God we believe, He tells us to do something, we do it, that's faith. If I just do something for God without asking Him, that's not faith. Me entiende que dice en el Antiguo Testamento que tienen leyes tras leyes tras leyes. Y algunos pensaron erróneamente que poder cumplir con las leyes sin reconocer a Dios, solo hacer todas las cosas, voy a llegar a mi fe. Eso no es fe. Eso es fe en sí mismo, nada más para poder cumplir algo. Pero la gracia de Dios es otra cosa. La misericordia de Dios nos enseña otra cosa. Dios es diferente. ¿Confiamos en Él o no? So that's what we have in Galatians 3:11. El último versículo 2:20. Muchos conocen muy bien. So Gálatas or Galatians 2:20 is the last verse I want to give you. Galatians 2:20 is very well known. Muchos conocen muy bien el versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow, really? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So it tells me, the life I now live, I live in the faith of the Son of God who gave Himself for me. Your faith that you will fight for or you will not has nothing to do with your strength, has nothing to do with your intelligence, has everything to do with your God, and if you believe Him at every decision or not. La fe que tiene que a veces contender por la fe no tiene que ver con tu astucia, no tiene que ver con tu habilidad. Vemos a los olímpicos, no tiene que ver con tu atletismo, tiene que ver con tu Dios. Y si vas a creer en Él, quien es creíble, en quien podemos creer o no. Cada decisión, cada vez. Y yo les digo otra cosa como pastor. Si no puedes contender por la fe en las cosas pequeñas, no hay esperanza por las cosas grandes. Y van a venir. Viene la muerte. ¿Cómo vas a enfrentar la muerte? Viene la pérdida. Vienen cosas, separaciones, engaños. Y hay que ejercitar la fe en las cosas pequeñas para ver que sí, en las cosas pequeñas Dios es fiel. En esta cosa Dios es fiel. Wow. Otra cosa, llegamos a tener la fe. Ganamos la confianza y la fe que necesitamos para enfrentar todas cosas. Y si no,
Vamos a caer y vamos a parecer una vida derrota como cualquier otra persona. Porque sabe que hay hijos de Dios que dicen que creen en Dios, pero no son discípulos, nunca están creciendo. Están cultivando lo que el mundo está planteando y no está cultivando la semilla de Dios, que es la palabra de Dios. Mira, hermanos, contiende por la fe, pero hay que practicar la fe hoy. Yo sé que cada persona aquí tiene una decisión para hacer esta semana. Algunos van a tener 2, 3, 10 más. Ayúdame hay que entender, busca lo que Dios tiene para ti, contiende por la fe en cada cosita y cada cosa, porque va a entrar tiempos en la vida cuando vas a tener que ardientemente, como a un fuego, enfrentar lo que está pasando. Y lo increíble es que Dios es fiel. Y nunca vas a salir avergonzado. The great thing is if you stay by God in faith and you face the fire, even if it hurts, even if you get burned by the world, God will still be there. And He will never leave you ashamed or forgotten or alone. Contend for the faith. Cuando defendemos la fe no es una carga, es una invitación. El objeto de nuestra fe es bueno, maravilloso, amable y mucho, mucho más. Qué privilegio que Dios nos anima a tener fe y nos da todo lo necesario para creer y vivir por la fe. Digo esto para terminar. No permites que todo lo que brilla en el mundo te confunde. Don't let everything that shines in the world confuse you. No dejes que las fantasías, filosofías, mentiras del mundo te roben de tu fe. I don't know about you. You guys anybody like video games? No me gusta admitir, pero me gustan los video games. Me agrada. Yo tengo algunos, pocos, no muchos, pero pocos. Es la culpa de mi hija. Pero ella me tiene de Diana. Entonces me gusta un juego de video para pasear un poco de tiempo. Es bueno, pero es fantasía. Es un mundo inventado, no es real. Y yo puedo volar. Es bueno, me gusta volar. En el juego puedo volar. En ese juego puedo tener magia. Puedo resolver mis problemas con magia. En este mundo no puedo volar. Entonces hay la diferencia entre realidad y fantasía. Pero algunos, ustedes padres, abuelos, todos, tienen que entender que la diferencia entre la realidad y la fantasía está menos. No es tan así, ahora está muy cerca. Y hay muchos jóvenes y chicos que prefieren vivir fantasías. El problema es que no pueden poner fe en fantasías. Hay que poner la fe en Dios. No dejes que las fantasías, etcétera, te roben de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se